Vamos a repetir un poquito así rápido, y no toda la prédica de lo que compartimos hace 2 semanas. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón ¿qué? Era varón grande delante de su señor y lo tenía ¿en qué? En alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Pero leproso. Hemos hablado hace 2 semanas de 3 principios espirituales. Igual nuestro hermano Edson habló el anterior domingo sobre el pecado, que es igual una parte de todo esto que hemos estado compartiendo. Dijimos, el primero de los principios de que hablamos es que el pecado lo arruina todo en la vida. La lepra en el Antiguo Testamento siempre tipifica al pecado. La lepra es un ejemplo del pecado, dijimos. Yo en broma le decía a Olivia cuando antes de empezar el servicio, le decía, todos deberían entrar a este lugar diciendo, ¡inmundo! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? La sangre de Cristo ha lavado nuestros pecados. Sí, sí, ha lavado nuestros pecados pasados. ¿Y qué de los nuevos? Cada día pecamos. Cada día tenemos pensamientos malos. Cada día hay lascivia en nuestro corazón. Cada día hay algo impuro. Sí, ¿qué tal? Si yo te dijera que, como decíamos la anterior prédica, que tú hablaras todo lo que has pensado, todo lo que has vivido en tu vida, ¿qué harías? Y se proyectara aquí, se proyectara aquí. ¿Qué harías tú? Saldrías corriendo y nunca más volverías porque estarías avergonzado. Todos nosotros, todos pecamos. Dice la palabra, justo no hay uno. Si somos justos es por Él. Y tenemos que ir cada día a la cruz. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean limpiados. Dentro de nosotros hay 2 naturalezas. ¿No dice Pablo? Una ley en mi mente que sirve al Señor, que busca al Señor. Y la otra se revela en mis miembros, que me hace hacer cosas que no deseo hacer. Hay una naturaleza que es victoriosa, debe ser victoriosa, que nos lleva a la santificación. La ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si vivo la vida del espíritu. Quizás muchos esperaban que íbamos a poner arbolitos, íbamos a poner regalitos aquí. Por favor, tienen que saber qué es eso del árbol. Eso es satánico. Eso es de los druidas. Y yo no sé cómo hay iglesias que por congraciarse con la gente leprosa sigue poniendo esas cosas. ¿Dónde está en la palabra eso? No conocen lo que están haciendo. No conocen a Dios. ¿Por qué? Porque no se han convertido. Vamos a ir hablando. No, todavía no reniegues, porque ¿sabes qué? El evangelio hiere, es el primer principio que vamos a ver ahora. Hiere y humilla al hombre natural. Ya estaríamos con los villancicos, ¿no? Así como en carnaval, digamos, como celebran en algunos lugares, como carnavales. No, por favor.
La palabra, la palabra. Nosotros lo hemos hecho antes. Congraciarse con el mundo. Dios mío. Dice, desde que entró el pecado en este mundo, la vida del hombre nunca ha sido completa. Nunca. Cuando entró en este mundo, esa cosa fatal llamada pecado le arrebató a la vida su plenitud, su integridad. Podemos describir la vida de cada uno de nosotros de esta manera. Podemos ser esto, aquello y lo demás, dijimos, ¿no es cierto? Podemos ser los grandes hombres, pero en el mundo, aquí somos igual que cualquier otro. Eso es lo que Naamán no entendía. Él creía que era el gran hombre, el segundo hombre de Siria, general del ejército, que Jehová había dado victoria a Siria en contra de sus enemigos. Oh, era el segundo hombre. Y va donde Eliseo pensando de que lo iban a tratar como ese gran hombre. Por eso le decía yo a Olivia, todos deberíamos entrar inmundo. Eso es lo que hacían los leprosos en el Antiguo Testamento. Dice que donde se acercaban tenían que gritar, inmundo, inmundo. Y así la gente se cuidaba, digamos, de los leprosos. Ay, pero pastor, ya, el Señor me ha limpiado. ¿No tienes pecado? ¿No tienes de qué arrepentirte? Y la palabra entonces está errada. Dios está errado en su palabra. Justo no hay uno. No tenemos que ir al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para ser perdonado. Por favor, no seamos engañados. Es que ¿sabes qué es el error de ese evangelio centrado en el hombre? Ay, señora leprosa, va a disculpar, la estamos ofendiendo. Por favor, todos, yo también, el leproso que está hablando. Soy un leproso porque en mí hay también cosas que debo oír para que el Señor me limpie de mi lepra. Por favor, no nos centremos en ese evangelio que, ay, no te vamos a hacer sentir mal. A los grandes hombres, eso es lo que quería Naamán, que lo traten como a su posición, digamos, de gran general, de gran hombre. Ay, señor leproso, pase, esta silla hacía, pase, siéntese, va a disculpar, señor leproso. Si alguien lo hace sentir mal, lo vamos a flagelar, Señor. Va a disculpar. Está para usted, Señor, para que se sienta como y pueda venir el próximo domingo. Nadie va a hablar mal, nadie lo va a hacer sentir mal. Por eso se estaba enojado, él lo odiaba, él detestaba lo que le dijo Eliseo. Y eso es lo que hacemos en la iglesia. De eso nos quejamos. ¿Por qué? Porque hiere y humilla nuestro orgullo, el evangelio. ¿A quién le gusta que diga que le gusta que le digan pecador? Buscamos nuestra gloria. Buscamos nuestra imagen. ¿Sabes qué? Hay cosas, pues yo puedo no estar de acuerdo con la pastora. No sé, pero ¿saben qué? Si realmente conociéramos y el mundo conociera quién es el que vino, que nació en Belén, no, pero los grandes hombres, ¿cómo van a decir? ¿Cómo pues el Mesías, el Salvador del mundo, va a venir a un pueblucho? ¿Cómo va a nacer en un pesebre? Tiene que nacer en un palacio. Es lo opuesto lo que nos habla. Si supiéramos quién es él, ¿saben qué? Estaríamos, aquí empieza a las 10 por si acaso, desde las 9:30 orando. Pero no, pues los grandes hombres.
Los señores leprosos, por favor, van a disculpar si los estoy ofendiendo. Yo también me ofendo. Esa cosa fatal llamada pecado le arrebató la vida, su plenitud, su integridad. Podemos describir la vida de cada uno de nosotros de esta manera. Somos esto, somos aquello, tenemos un coeficiente intelectual. ¡Oh! ¿Cuánto será pues el máximo? No sé, cuando hablan del IQ. ¿Cuánto es? Creo que 50 y tantos. Pero nosotros tenemos 500. Y queremos ser tratados como tal aquí. Es como le decía Jesús, ay, se junta con rameras, con pecadores. No entendían, no entendían y tampoco siguen entendiendo. Ha pasado miles de años, tampoco siguen entendiendo. Y siguen con su lepra. Pero ¿saben qué? Somos esto afuera en el mundo, somos esto, somos aquello y somos los demás allá, pero el pecado ha destrozado la vida y nadie puede decir que no. Siempre hay algo que lo arruina todo. Este es el gran problema de la vida. Esta es la verdadera explicación de tantos divorcios. Ese pero, esa lepra que aparece siempre y arruina todo. Isaías 57, 21, por favor. Dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57, 21. No hay paz, dijo mi Dios, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para los impíos. No importa lo maravillosa que parezca la vida o lo lejos que pueda llegar una persona, el pecado aparece como la lepra y lo arruina todo. El pecado nos hace infelices o no. A ver, que me diga un pecador si es feliz. Y si me dice que es feliz es un hipócrita, porque no es así. Si seguimos la vida de pecado o el camino del mundo, conoceremos la infelicidad y la aflicción. Nos dañaremos a nosotros mismos y a los demás. Donde quiera que hay pecado, hay dolor y amargura. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Y saben qué? Esas iglesias donde no hablan del pecado, no hablan del sacrificio de Cristo, son llenas. A rebalsar. Claro, se habla a la carne, se habla al alma, nadie los ofende, nadie les dice que son leprosos, nadie les dice que tienen que arrepentirse. Es como Edson me decía la anterior semana, vas a disculpar que hable, pero me decía, pastor, he llorado toda la semana. Yo también he llorado, porque he visto mi condición. Cada día le fallo al Señor, pero por lo menos sé dónde ir para ser limpiado otra vez. No en esa hipocresía. ¿Cómo estás? Bien, bien, de gloria en gloria. Donde quiera que hay pecado, hay dolor y amargura. Eso es lo que la Biblia dice. El pecado, como la lepra, no respeta a las personas. Miren, Naamán era un varón grande ante su Señor, de grande estima. Hemos leído, ¿no es cierto? Es 5:1. Naamán, general del ejército de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, un gran general, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. El pecado, como la lepra, no respeta a las personas.
¿Hay pecado en tu vida? ¿Has juzgado? No digamos, has fornicado, has adulterado. No, no, no. Solamente. Dice, ahí fue una pequeña mentira. Dice, los mentirosos. Si tu relación con Dios no está bien, hay pecado. Eres leproso, eres leprosa. Si le has prometido al Señor cosas y no has cumplido, hay pecado en tu vida. No importa quiénes seamos ni qué seamos. ¿Saben qué? Una vez estaba yo, o sea, nuevo, no hacía mucho que me había convertido, y no sé qué, tuvimos una discusión ya aquí en Sucre con un hermano. Y la cosa es que me di, y nos, así una pequeña, no sabes quién soy yo, mequetrefe, le dije así. Imagínense, si el otro hubiera sabido, un leproso me hubiera dicho. Pero vivimos de eso nos gloriamos, ¿o no? Cuando tenemos discusiones entre marido y mujer, ¿qué pasa? ¡Ja! Me estás faltando el respeto, no sabes quién soy yo. Dios mío, Dios mío. Y decimos que no tenemos pecado. Y cuando decimos que no tenemos pecado, le estamos haciendo mentiroso a Él. Claro, pero los pastores muchas veces no quieren hablar de esto. Ay, porque, ¿saben qué? Van a disculpar, los estoy haciendo sentir incómodos. ¿O no? Yo me sentiría también. Así es como Naamán se sintió. ¿Por qué se enojó? Si hubiera sido humilde, si hubiera sabido cómo era la cosa, hubiera ido humildito ay, pero es que soy el gran hombre. Oh, ¿cómo? Yo sé cómo tengo que ser salvo, yo sé cómo tengo que ser sanado de mi lepra, hubiera dicho. Entonces, ¿a qué iba donde Eliseo? Pero así es el hombre. ¿Quién puede decirme que el pecado lo ha respetado? ¿Quién puede decirme de aquí? Dios mío, aquí lo vamos a engrandecer, les vamos a hacer peñas así. Díganme, por favor. Es porque sabe la fórmula. El pecado no respeta a las personas. Era un hombre de gran éxito, Naamán. Un varón grande ante su Señor, pero era leproso. Podemos ser hombres de gran éxito afuera. Podemos tener esto, aquello, ser esto, aquello, igualito. Ante Dios, nada. Pero en la iglesia queremos, por favor, ven, siéntense, no se sientan mal, por favor. A ver, una fanfarria para los leprosos. Leproso, leproso. Eso queremos. Siéntense, por favor. Eso queremos. No importa quiénes seamos ni qué seamos, el pecado es el problema. Todos estamos sujetos a él y todos lo sufrimos. Cuando se trata del pecado, todos somos fracasados, todos tenemos esa terrible lepra del alma. Segundo, el primer principio hemos dicho que es que hiere y humilla nuestro orgullo. Segundo principio,
es que el hombre en la mejor situación posible no puede afrontar este problema. En su mejor posición. Esa es la historia de Naamán. Naamán había ido a todos los médicos del reino, pero no pudieron curarlo. Naamán seguía padeciendo y su enfermedad empeoraba. No podía hacer nada. El rey de Siria había hecho todo lo que estuviera a su alcance para sanar a su favorito Naamán, pero no pudo hacer nada. Esa es la historia, esa es la situación de la raza humana durante todos los siglos, siglos y siglos, en toda su historia. El hombre por siglos y siglos ha estado intentando encontrar la cura, ¿o no? ¿Van a decir que no? El mundo, los reyes, los gobiernos, ¿o no? Ay, ¿qué vamos a hacer con tanta criminalidad? ¿Qué vamos a hacer con tanto divorcio? ¿Qué vamos a hacer con tantos presos en las cárceles? ¿Qué vamos a hacer con tantos feminicidios? ¿Qué vamos a hacer con tanto infanticidio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah, ya se le alumbró uno. Leyes. Vamos a sacar leyes, vamos a crear leyes. Y crearon leyes y seguía aumentando la criminalidad, seguía aumentando los divorcios, seguía incrementándose todo. ¿Fue la solución? Nada. ¿Por qué? No saben la solución, no conocen la solución. El mundo puede estar en su mejor tiempo. Tanto entretenimiento, tantas cosas, avances en la ciencia, avances en esto, en el otro, pero nadie puede curar la lepra. Nadie puede encontrar solución para el pecado, ¿o no? El hombre por siglos y siglos ha estado intentando encontrar la cura. El mundo o sea, pero ninguno puede librarse. Hemos hablado de las leyes, hemos hablado de Actualmente el mundo está lleno de organizaciones, ¿o no? Creadas para resolver consejos de ayuda matrimonial, psicología en las escuelas, psicología en el hogar, en las cárceles, pero no hay solución para esa enfermedad. Los psicólogos y los que van a consultarlo siguen siendo leprosos. ¿Saben qué? Es como una vez vino el decano de la facultad de psicología. Viene el gran señor buscando un debate. Y me empezó a hablar de Freud, de Skinner. Le dije, ¿sabes qué? Aquí vamos a hablar de la Biblia. Y vos eres un neófito de la Biblia. Le dije, así que cállate, le dije. Y empezó, y supuestamente recibió al Señor. Y nos mandaba casos, estos son espirituales, me dijo. Nos mandaba. Es así. Pero tienes que decirle, no le voy a decir, gran Señor, usted es el gran Señor, diga usted, vamos a seguir sus consejos. Por favor, por favor. Si has venido en busca de solución para tus problemas y tú crees que tienes, ¿a qué has venido? ¿Ah? Y era un gran, amigo, bien amigo nuestro. Hay tanta ayuda supuestamente en matrimonial, psicológica y todo en todo lado, pero no hay solución para esa enfermedad. El hombre no entiende, no tiene la respuesta. Tercer principio, el hombre desconoce la única forma de tratar el problema de su lepra o pecado. Las grandes personas del mundo no conocen la solución para la enfermedad de la lepra, tanto en los tiempos de Naamán el leproso como en nuestros tiempos. ¿Saben qué? Yo, como les decía, no me encontraría parado aquí en este púlpito si no supiera la solución para la lepra, la cura para la lepra. Estamos aquí para anunciar una solución, un remedio para la lepra, para el pecado, pero el mundo, ¿saben qué?
no presta atención. Ay, estos cristianos no tienen dos dedos de frente. Vienen con sus cosas, con sus utopías. No presta atención. El mundo no está consciente que la respuesta está a su alcance todo el tiempo. No conoce la solución verdadera porque esta solución es completamente diferente de lo que el mundo se imagina, de la que los grandes hombres se imaginan. Según el Reyes 5:2. Y dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. La respuesta al problema no está en el palacio, no está en la corte, ni en los sabios, ni en los astrólogos, está en la cocina, el lugar más bajo, ¿o no? Así es como obra Dios. Esta muchacha sabía la solución. ¿Saben qué? En Israel hay un hombre de Dios que cura la lepra. Pero no, oh, ¿cómo? ¿Quién? ¿Así no nos dicen a los cristianos? Siempre es alguna persona humilde y sencilla la que tiene la solución. Otro ejemplo lo encontramos en la historia de José. José, ¿dónde estaba cuando fue llamado al palacio para que le revele los sueños del rey? ¿Dónde estaba? En la cárcel. Un insignificante, preso encima. Lo mismo sucede en la historia de David y Goliat. ¿Cómo fue este chango? Es un chango. En fin, el Iván, el Hugo, así lindote. Pero, imagínate. Pero, imagínate así, el pastor con su coraza aquí, con una espada. Así era David. Así era David. El hombre busca grandes cosas, pero Dios lo hace de esta manera. El ejemplo más grande de la manera de obrar de Dios lo vemos en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo el mundo buscaba, por eso es lo que no conocen. Y todos celebran la Navidad, celebran algo que no saben. No saben. Todo el mundo buscaba un Mesías descendiendo de los cielos con sus ejércitos, pero él vino a un lugar donde nunca pensaron mirar. Nació en Belén, una de las ciudades más despreciadas de Judá. El Salvador del mundo no nació en Jerusalén, sino en un establo en Belén. Siempre el mismo principio, lo desconocido, lo inesperado. Los grandes hombres estaban ofendidos diciendo, si es el Hijo de Dios, ¿por qué no va a Jerusalén? ¿Por qué no se declara rey? ¿Por qué no reúnen un ejército y nos libera de la esclavitud de Roma, del poder de Roma? Este carpintero siempre está ahí, en Galilea, con su grupo de personas vulgares. ¿Qué dicen de la iglesia? No puede ser un gran hombre. Al final lo vieron crucificado y dijeron, ¿este es vuestro Salvador? ¿Es esa vuestra salvación? No, la salvación no se obtiene en establos, en cocinas. Queremos algo grande. Y solo hay una respuesta para los problemas de la sociedad actual, es la solución que ofrece la iglesia. Pero la mayoría de las personas no están interesadas en la iglesia cristiana, están interesadas en grandes cosas. Solo hay una solución para el pecado y es el mensaje de salvación, y solo la despreciada y ridiculizada iglesia cristiana tiene la respuesta. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que crea, al judío primeramente y también al griego. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos ¿a quién? ¿A quién? A Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles ¿qué? Es locura lo que uno les habla, es locura.
Solo Cristo puede sanar la enfermedad del pecado. Él puede hacer lo que es imposible para el mundo. Él puede sanar el alma y el espíritu. 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Los sabios, según la carne, se burlan del cristianismo. El problema es que ellos están leprosos, están enfermos. Solo Jesús, el Hijo de Dios, puede sanar la enfermedad del pecado. Amén. Amén. ¿Se sienten ofendidos? ¿Se sienten confundidos? ¿Se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten mal? No, la verdad, la verdad. Agradecidos con Dios. Entonces quiere decir que falta más. Ahorita vamos a seguir. Ahí ve, el diablo no quiere. El diablo es el que no quiere. ¿Sabe qué? Me he enfermado esta semana de infección de mi estómago, pero el diablo se peló. Se peló. Tenía que venir a bendecirlos. Amén. Segunda de Reyes 5, 8 al 16. Esta es la prédica. Segunda de Reyes 5. Eso ha sido un entremés. ¿Cómo será el plato fuerte? Dios mío. 5. El título se llama El Evangelio y el Hombre Natural. El Evangelio y el Hombre Natural. Segunda de Reyes 5, 8 al 16. 5, 8 al 16. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo que este era un atrevido, este Eliseo, ¿no? ¿Cómo pues? A ver, Pablo, ven. Le vas a decir, ven. Le vas a decir al señor leproso que vaya y se lave en el Quirpinchaca 7 veces. Y no, ya pues, no, pero otros, ¿saben qué hacen? ¿Saben qué hacen otros? El pastor, digamos, sale, señor leproso, venga, bienvenido a este lugar. Iglesias que han así, porque era el presidente o ministro, lo que sea, lo hacen sentir bien y paran el servicio, paran el culto y todo dedicado al señor leproso. Señor leproso, no lo vamos a hacer sentir bien. Usted predique. ¿Cómo quiere predicar? ¿O no? ¿Qué quiere que predique? Dios mío, Dios mío. Es como dice Paul Washer, hemos venido a arruinar la fiesta. Si no, ¿saben qué? Si no es arruinada la fiesta, nadie va a venir a Jesús. No es, ven. Es tiempo de hacer la oracioncita nada más. Di, hoy Dios te va a llevar al cielo, te va a dar grandes mansiones y ya. No hay arrepentimiento, no hay cruz, no hay nada. No hay sacrificio, no, tranquila. Te va a ir al cielo. Y siguen con su vida de leprosos toda su vida. ¿Y ustedes creen que Dios va a dejar entrar al leproso por la puerta angosta? Ningún leproso. Porque ha venido la cura. Pero hay que saber dónde está la cura. ¿Por dónde íbamos? En el 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. 11. Y Naamán se fue, ahí está. ¿Por qué se enoja? Si quería ser sanado de su lepra. Y Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí saldrá el profeta, saldrá el pastor y él luego estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Miren su conocimiento, miren su astucia. Sabía cómo salvarse, sabía cómo sanarse de su lepra. Entonces, ¿a qué iba?
Saldré luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, siempre lo de abajo, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, yo, ¿saben qué? Yo que les hubiera dicho que se muera leproso este, por orgulloso. Pero no, Dios nomás tiene que hacer eso. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Será por cochino. Bueno, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Así es cuando venimos a Cristo. Venimos leprosos. Naamán, justo en el momento en que iba a ser sanado, casi pierde la bendición. Es como si yo fuera a un médico, o sea, fuera un médico y le dijera, ¿sabe qué, doctora? Estoy así, 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 así. Y la doctora me dice, bueno, va a tomar antibiótico. Y es, no, doctora, por favor, no me diga eso. Con matecito, con diente de león, con esto, me voy a sanar. Entonces, ¿a qué voy? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo nosotros. Ay, no, no es como dice el pastor, está hablando burreras el pastor. No, yo no lo interpreto de esa manera. Ah, está en la ley el pastor. Ay, Dios. En fin. Justo en el momento, ¿saben qué? Solo se necesitaba humildad nada más. Pero en el momento en que iba a ser sanado, casi pierde la bendición. ¿Y por qué casi pierde la bendición? Es lo mismo que pasa con los grandes señores que son leprosos, que vienen a que están en la iglesia o que vienen a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque hay cosas del evangelio que el hombre natural detesta, como las detestaba Naamán. Debido a que odiaba estas cosas, Naamán se retiró muy enojado y casi se marchó a su casa. ¿Qué tal si se hubiera marchado a su casa y hubiera ido a los ríos de Habana y Farfar y hubiera sido sano? Se bañaba aunque hubiera vivido dentro del agua, no hubiera sido sanado de su lepra. Sí, de no ser por sus siervos que le rogaron, se habría marchado a casa enfurecido pero leproso. Esto nos muestra que hay cosas del evangelio de Jesucristo que el hombre natural detesta y por eso no le sana. Hay cosas del evangelio de Jesucristo que las personas detestan, que las personas odian, que les hace sentir mal y por eso siguen leprosos. Vamos a ver los principios que el hombre natural, debe superar si quiere ser sanado de su lepra. Hay 3 principios. Primero, el hombre natural detesta el evangelio porque hiere y humilla su orgullo. Tiene que superar eso del orgullo, tiene que en lugar de ser orgulloso, tiene que ser humilde. Porque Dios, ¿qué dice? Rechaza al soberbio y da gracia la verdad.
hiere la palabra y humilla tu ego. A todos, por favor, a todos. Si no, ¿por qué lloraríamos? Naamán llega a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Cómo llega? Con grandes pompas, varios carros adornados. Antes andaban en carruajes, no andaban en limusina, digamos, como ahora los grandes, ¿no? Andaban así, llega con su carro, con sus trajes, con su dinero, con sus caballos, con sus siervos, con su séquito, llega ahí. ¿Sí? Toca la puerta, tec, 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 tec. Él pensó que el señor profeta iba a salir, ay, señor leproso. Pablo, otra vez, ve donde, no, está bien. Ve donde el leproso. Y dile que se bañe, que es un cochino, que se bañe 7 veces. Eliseo le envía un mensaje diciéndole con un mensajero, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Sencillo. Esa era la manera de curarse. Y Naamán, ¿qué pasa? Dice, sí, chucuplum, chucuplum, chucuplum. No, no. Se fue enojado. ¿Qué se cree este profetilla? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree que soy yo? Así no nos sentimos también. ¿Qué se cree este pastorcillo? ¿Quién soy yo? Me está hablando a mí. No sabe mi alcurnia. ¿Y qué dice Naamán cuando se fue enojado? Es aquí yo decía para mí, yo pensaba. Saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿O no? ¿Cómo hemos salido de la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo? No vuelvo más. Me han hecho sentir guácala. ¿O no? No vuelvo más. El orgullo de Naamán estaba herido, había sido humillado, se sentía humillado. ¿Por qué? ¿Por qué se sentía humillado? Porque él era un gran hombre, cercano al rey de su país. Pensó que iba a recibir un trato especial. Según él, no debería ser tratado de esa manera, de esa forma. ¿Por qué no sale el profeta y se inclina ante él? ¿Por qué no sale el pastor y me saluda y me dice, siéntese? En esta iglesia no hay amor. Puede ser que no haya amor, pero sigue siendo un leproso. Eliseo ni siquiera lo ve. Eso era algo que Naamán no podía soportar y se marcha enojado. ¿Saben qué? ¿Por qué es? Porque las personas
se ofenden de lo que dice el Evangelio, ¿o no? ¿O no? Todas las personas. ¿Por qué se ofenden? Porque no se hace distinciones en la casa de Dios. No se hace excepción de personas en la casa de Dios, no hace excepción de personas. ¿Saben qué? No importa lo que seas fuera de este edificio, de esta congregación, cuando entras aquí, eres igual a los demás. En la iglesia de Dios no hay cabeza humana. En la iglesia de Dios no hay cabeza humana, solo hay un rey y ese rey es el Señor Jesucristo. Por favor, no vuelvas a decir, ay, el pastor la cabeza de la iglesia. No, el pastor no es la cabeza, es la cola. Solo hay un rey. Por eso no nos gusta, porque vivimos de esas cosas. El evangelio es completamente opuesto en lo que nos gloriábamos. ¿En qué nos gloriábamos? Ah, o no. El yo. Mi. Quiero que me sienta, quiero sentirme bien, por eso voy. Y cuando no me siento, no vuelvo más. Es como cuando le dijeron al Iván cómo se sintió el Iván, perdón, aparte de se sintió. Cuando, no eres ni piedra de tropiezo, no eres nada. ¿Humilla o no humilla? Toditos. No somos nada sin Él. No somos nada. ¿Sabes qué? Puede ser el genio más grande, pero cuando entras aquí, eres igual a los demás. Es como ahí donde el pastor Piccolo dice que llegó uno que había estudiado en la Sorbona, un músico, y ya él dijo, bueno, seguro que me van a dar a dirigir la alabanza. Oh, semejante era así su cabeza, tamaño 56 su gorra. Bueno, la cosa es que, no, allá al último, una silla y se va a sentar. ¿Qué tiempo? ¿Un día? ¿2 horas? 1 año y vamos a ver su vida. Puede ser un dechado de virtudes afuera, pero no te servirá de nada aquí. Toda tu justicia, todas nuestras justicias son trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Todos estamos en la misma situación de un pecador de la calle. ¿Ustedes creen que somos más? Por favor. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que disgusta y enfurece a las personas. ¿Qué dice Romanos 3, 10 y 23? Romanos 3, 10 y 23. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, el 23.
No hay justo ni aún uno. El 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Seguro que el pastor lo ha escrito. No, no, por favor. ¿Qué valor, quién me dice, qué valor tiene el intelecto del hombre al tratar con Dios? ¿Qué valor? Pero mi cabeza, miren mi cabeza, miren mi gorra. Yo soy, sé esto, masterado. ¿Qué valor frente a Dios? A ver, ¿se acuerdan de Isaías? Como muerto caí porque era un hombre inmundo. En medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey. ¿Qué puede decir el cabezón, digamos, delante de Dios? ¿Saben qué? El mayor intelecto del mundo es considerado como el más grande de los ignorantes delante de Dios. Dios es infinito, Dios es eterno, es inmortal. ¿Saben qué? La mente es algo bueno y el intelecto es valioso. ¿Qué? Pero para este mundo y para el conocimiento humano, la ciencia, las artes, lo que sea, y todo lo demás. En esos terrenos el intelecto cuenta, pero ante Dios no sirve de nada. Para venir a Dios es decir, Señor, no sirvo de nada, soy un inútil. Es como decía Paul Washer, ¿saben qué? Lo único que merezco, no merezco nada, lo único que merezco es ir al infierno, pero por su gracia, Señor. Por tu gracia vengo, Señor. Cuando al hombre se le dice que su intelecto no sirve de nada en la iglesia, se ofende, como lo hizo Naamán. 2, estamos hablando de los principios que el hombre debe superar si quiere ser sanado de su pecado, de su lepra. Segundo principio, el pecado no es un problema intelectual, es un problema moral. El pecado no es un problema intelectual, es un problema moral. Moral. El problema de cada uno de nosotros, y del resto del mundo, ¿saben qué? Es moral, no es intelectual. No importa lo grande que sea tu intelecto, ni lo alta que sea tu alcurnia, solo eres un pecador y una pecadora desesperada. ¿Saben qué? ¿Acaso no somos criaturas con celos, envidias, deseos impuros, pasiones, celos, contiendas? ¿Saben por qué es eso? Porque tenemos lepra en el alma. No importa qué ni quiénes seamos, de nada sirve que hablemos de nuestras grandes cualidades mientras seamos leprosos. Lo único que necesitaba Naamán era que le curen la lepra. Y si uno quiere que le curen la lepra, tiene que dejar todo lo demás a un lado. Segundo, el evangelio nos enoja y lo detestamos porque, perdón, el otro no era principio, perdón.
No era, era de parte de la primera. Perdón, yo aquí reconozco que soy un leproso. Segundo, el evangelio nos enoja y lo detestamos porque muestra que aquí es grave, que todas nuestras ideas sobre la salvación son erradas. Naamán se fue enojado expresando su idea de cómo se salva un hombre, de cómo es sanada su lepra de un hombre. Miren lo que dice. He aquí yo decía, Segunda de Reyes 5:11, por favor. He aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué tal? En lugar, si fuera humilde, si hubiera superado su orgullo, hubiera ido ya, me voy y me baño, aunque sea en el Quiripinchaca, me baño 7 con tal que sane mi lepra. No, los ríos de Damasco, Farfar y el... Así somos, sí. Naamán no podía entenderlo, porque todas sus ideas sobre la salvación eran erradas. Eliseo hizo algo completamente diferente de lo que Naamán esperaba. ¿Cómo pues? Yo me vaya a bañar ahí, ríos contaminados. No, más contaminado lo que estaba él. El Quirpinchaca pues es como el río Beni, digamos, como el Madre de Dios, como el Amazonas. ¿Ah? El río de San Ignacio. Amén. Amén. Naamán habla como si lo supiera todo, pero ¿saben qué? No sabe nada. ¿Puede el hombre acaso curar su pecado? ¿Puede librarse de la herida de su alma? ¿El hombre es feliz? ¿Está satisfecho? ¿Quién es el hombre para criticar el evangelio? Ese fue el motivo por que los judíos rechazaron a Cristo cuando vino al mundo, aunque era su propio Mesías. Ellos dijeron, ¿no es este el hombre que se pasa el tiempo predicando en Galilea a un puñado de pobres? El verdadero Mesías es alguien que que reunirá un ejército y vencerá a Roma. Se declarará rey en Jerusalén y vencerá al mundo. Ese es el Mesías. Pero debido a que esa no era la idea de Mesías que tenía Cristo, lo odiaron y los fariseos, escribas y saduceos conspiraron contra él y lo mataron. Las personas, escuchen, las personas a pesar de ser miserables y pecadoras, tienen el cinismo y la necedad de criticar el camino de salvación que Dios ha enviado al mundo. ¿No es una locura? Como dice, tropezadero para los judíos, pero locura para los gentiles. ¿No es una locura? ¿Ustedes creen que con eso se va a curar todo, se va a solucionar el problema de todo el mundo? ¿De toda la criminalidad, de todo esto y el otro y el otro? No, es locura. Pero es precisamente por eso que se enojan. Igual que Naamán, que se fue enojado. Así, las palabras que Eliseo echaron por tierra todas sus ideas, pero seguía siendo un leproso. Tercero, es que el evangelio, escuchen, aquí nos va a ir ya, este es el harakiri, es que el evangelio enoja al hombre natural y le hace odiarlo porque le propone un camino que le parece ridículo y despreciable. Le parece un camino que le parece ridículo y despreciable. Por eso enoja, por eso lo odia el evangelio. Naamán va donde Eliseo con su carta de recomendación del rey de Siria, con sus carrozas, sus caballos, sus séquitos, siervos, dinero, ropas. Y lo único que sucede es que el profeta le envía un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Esa fue la gota que colmó el vaso para Naamán. Eso fue insultante.
y ridículo para Naamán. Es lo mismo cuando dice lo que tienes que hacer. Ay, pero si a mí me dijeron que yo solamente, que me iba a ir al cielo, solamente le decía, sí, sí, Jesús, sí, Jesús. Nada más. Que me iba a dar una mansión, pero si me han dicho así. Escuchen bien. Lo que el Evangelio le dice al hombre natural es insultante y humillante, porque no viene a nosotros diciéndonos que solo tenemos que vivir una vida buena y que solo tenemos que mirar al Señor Jesucristo y luego seguirle imitándolo. ¿O no? Pablo, ¿quieres ser salvo? Tienes que vivir bien. No tienes que fumar, no tienes que comer, no tienes que decir mal o esto y decir malas palabras, ni mira a Jesucristo y síguelo. Si quieres ser salvo, si quieres que se te cure tu lepra. Eso nos dicen, eso nos dice. Y eso es lo que hemos creído o no. Y dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero, ¿en qué? ¿Si es para ser salvo o para qué? ¿O para santificación? Por favor, por favor. ¿Todos queremos imitar a Cristo o no? Estamos tratando de imitar, utilizando nuestras fuerzas, sacrificándonos. Eso creemos que es el cristianismo, pero el Evangelio dice que eso no es el cristianismo. En el Evangelio, Dios no nos invita a imitar a Cristo y que tratemos a poner en práctica su enseñanza con la promesa de librarnos del pecado. No nos pide eso. Si no, sería obra nuestra. El mensaje del Evangelio no es mirar a Jesús como el gran maestro, sino, escuchen, sino mirar al patíbulo, a un hombre con una corona de espinas sobre su cabeza y con una expresión de dolor en su rostro. ¿Quiere ser salvo? Ve a la cruz de Cristo. Eso es lo que dice el Evangelio para ser curado de la lepra, para ser sanado del pecado. Un hombre con una corona de espinas, con expresión de dolor en su rostro, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben qué? Muchos dicen, pero ¿cuántos mártires han muerto peor que Cristo? Pedro, por ejemplo, con la cabeza abajo lo crucificaron y así otros han muerto y cantando. ¿Y qué pasa con Cristo? ¿Acaso es tan debilucho? ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Toda la ira de Dios estaba sobre Cristo por causa de nuestros pecados. A los mártires, Él es el héroe de nuestra fe, Cristo. Y a los mártires, Dios no los desamparó. Por eso morían cantando. Pero a Cristo sí, porque todo el pecado de la humanidad estaba sobre Él. Toda la ira de Dios estaba del Todopoderoso, del Creador del cielo estaba sobre su Hijo Jesús. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. ¿Acaso los otros decían, Dios mío, ¿por qué nos has desamparado? No, los estaban parando aún en su dolor, en su agonía, en todo, por eso morían cantando, pero a Cristo lo desamparó y Él se dio la vuelta, porque todo el pecado de la humanidad, toda la iniquidad estaba sobre Él. Y Dios no puede mirar el pecado. La solución
es mirar a un hombre muriendo en debilidad, cuyo cuerpo es sepultado en una tumba cubierta por una piedra en la entrada. Eso es lo que nos pide el Evangelio, que miremos a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. El Evangelio dice que ese es el camino de la salvación, que ese es el camino para librarnos de nuestro pecado y de nuestro problema, de nuestra lepra. No hay otra manera. Hemos ido a la cruz, hemos visto todo lo que eso significa, ¿o qué nos han enseñado? Ese es el camino para alcanzar la plenitud y la felicidad. Debemos ir al Calvario y mirar a Cristo en la cruz y entender lo que eso significa. ¿Sabes qué significa? Significa que Cristo estaba cargando con nuestros pecados sobre su cuerpo, que nuestros pecados estaban siendo castigados en él, que Dios ha puesto nuestra iniquidad sobre él y la ha tratado allí. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Solo tenemos que admitir nuestro pecado. No, yo no he pecado. Tenemos que admitir nuestra lepra, nuestro pecado, nuestra enfermedad. ¿Saben qué nos han enseñado? Por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Y cualquier enfermedad? A ver, oremos para sanidad. No, se trata de la sanidad del pecado, porque Dios trata el pecado como una enfermedad, porque si lo tratara como pecado, nadie podría ser sanado de eso. Después vamos a hablar de eso, Tiago. Sí. Tantas cosas que aprendemos y aprendemos erradas. Y que Dios sana. Él ha venido por los enfermos también, aparte del pecado, sí. Pero no, eso utilizan con otro sentido. Y no es así. Y muchos dicen, ay, pero solo eso, ir y ver a Cristo en la cruz. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Solo tenemos que admitir nuestro pecado, arrepentirnos, confesarlo y creer que Cristo es el Hijo de Dios, que ha muerto por nosotros y nuestros pecados. ¿Saben qué? Sí, si así lo hacemos, somos salvos de inmediato. Solo así vas a llegar a ser salvo o eres salvo. Solo así. Si te la han charlado de otra manera, pena. Solo tienes que ir a la cruz y ver todo lo que ha significado eso y creer que Cristo ha muerto por ti, que está llevando todos tus pecados por ti y que toda la ira de Dios ha sido derramada sobre él por causa de ti, mostrando su amor. Ahí eres salvo de inmediato, sin que hagas nada más. Solo admitir tu pecado, confesarlo, arrepentirte. ¿Sí? ¿Qué dicen los hombres? ¿Solo eso? Sí, lo único que debes hacer es mirar a la cruz y ver al Hijo de Dios muriendo y decir, creo en este mensaje, creo que es el Hijo de Dios, que ha muerto por mí, por mis pecados, y recibo el perdón, me convierto en Hijo de Dios, me convierto en cristiano, el Espíritu Santo pone vida en mí. Después no me hables que el Espíritu Santo está en ti. ¿Qué espíritu estará en ti si tú no lo has hecho así? Es como una hermana, ay, yo no me congrego, yo no voy porque siempre estoy en el espíritu. Como perro y gato en el espíritu. ¿Qué espíritu? Solo el espíritu mora en aquellos que han visto la obra de Cristo, que han ido a la cruz. Solo eso, dicen algunos. Eso está bien para algunos ignorantes, para los niños. Me estás insultando. Eso es infantil, es ridículo. Eso es tan simple. Si eso es el evangelio, ¿qué sentido tiene mi educación?
mis conocimientos? ¿Qué valor tiene toda mi moralidad y todo lo que me he esforzado todos estos años? ¿Eso no tiene ningún valor? Sí, no tiene ningún valor. Porque lo que aquí obra es el poder de Dios, nada de nosotros. ¿Saben cómo tenemos que venir? ¿Saben cómo? Para ser sanados, para ser perdonados, solo con nuestra necesidad, con nuestra pobreza, nuestra amargura, con nuestra desesperanza y nuestra impotencia. No hay más. No hay más. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero no, lo que yo estoy 40 años en la iglesia. ¿Y por qué no vivo como debería vivir? Me he esforzado tanto de ser buen cristiano y ese pastor, después de 50 años con una iglesia de 2,000 miembros, 50 años de pastorado, supuestamente ante el mundo una iglesia exitosa, ¿sabes qué dijo? Señor, no te conozco. Recién conoció al Señor. Eso es lo que dice el Evangelio. Ese es el mensaje que Eliseo envió a Naamán. Simplemente ve y báñate 7 veces en el río Jordán y serás sanado, te librarás de tu lepra. Pero Naamán estaba furioso. ¿Cómo? ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son ¿qué? Y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. 1 Corintios 1:23. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 1 Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y por último, 1 Corintios 2:2, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es lo único que tenemos que saber? ¿Qué es lo único que tenemos que saber? Me propuse no saber otra cosa. Pablo está hablando, un hombre lleno de conocimiento, de alcurnia, fariseo de fariseos. Pero me propuse no saber entre vos cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Los siervos de Naamán, viéndolo furioso, fueron a él: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la haría? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Naamán escuchó y se zambulló 7 veces en el Jordán y fue sanado de su lepra. Y terminamos con esto, 1 Corintios 3, 18 y 19. 1 Corintios 3, 18 y 19. Y ahí terminamos. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. El 19.
porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Me prestas? Dice aquí en esta otra versión, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, como dicen las escrituras. Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia, y amén. Amén. ¿Cómo pedimos perdón a la congregación si hemos enseñado de manera diferente? Por favor, perdónennos. En nuestra ignorancia lo hemos hecho, pero ahora solamente para ser sanados de nuestro pecado y ya no vivamos como vivíamos antes. No hay otra manera. Es por eso que no podemos superar. Pero ¿por qué si yo trato de hacer esto, trato de hacer el otro, me esfuerzo y no soy un buen cristiano? Solo tenemos que ir a la cruz, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, confesarlo, reconocer que Él ha muerto por nuestros pecados, que toda la ira de Dios ha sido derramada sobre Él por causa de nuestra iniquidad. Solo así, no hay otra manera en que pueda ser salva nuestra lepra, nuestro pecado, en que podamos vivir de manera diferente. No hay otra forma. Dice la palabra. No me he propuesto no saber nada más, sino a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque solo ahí encuentro la libertad. Si el Hijo los hiciera libres, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vayamos a la cruz. Vayamos a la cruz. Es el único lugar donde hay libertad, donde hay sanidad, donde hay perdón. No hay más, por lo que Él ha hecho. ¿Quieres ser un cristiano? ¿Quieres que el Espíritu te llene de vida? ¿Que el Espíritu more en ti? Ve a la cruz. Todos tenemos que ir a la cruz. ¿Has pecado? Si eres cristiano, ¿has pecado? Ve a la cruz. Ahí eres limpiado con esa preciosa sangre y tus pecados serán más blancos que la nieve, dice. Vea, vamos a la cruz. Vamos a la cruz. ¿Puedes poner esa canción, por favor? Esa canción, pongámonos de pie y de todo corazón yo les pido que el Espíritu Santo sea hablando, guiándolos en todo eso. Solo veamos la canción y cantemos y de corazón digámosles al Señor, limpia, limpia, sáname, Señor. Sáname, Señor.